Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticano, un cordial saludo al Papa Francisco, y a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Por supuesto, muchísimas emisoras que ya asociaron a TV Radio Miami y a Radio Miami Internacional desde la República Argentina. Quiero saludarlo a Alejandro Tagliavini. ¿Cómo te va, Alejandro? Mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios, muy bien. Tenemos un momento yo diría, muy importante político, porque acaban de autorizar la presentación electoral del expresidente Trump. Esto, Mirá, es imagina cómo sí, estamos está. acá, estamos todos a la expectativa si esto realmente va a ser aceptado por la sociedad. Pienso que sí, sobre todo por el lado de los republicanos, están tirando manteca al techo, que aparentemente la Constitución y las leyes en los Estados Unidos permite que aún un delincuente, no estoy hablando de Trump, estoy hablando genéricamente, un delincuente eh, pueda competir, pueda ser un candidato si él lo desea. La ley no lo impide. Así que es un tema para seguir más adelante. Tenemos un invitado muy especial, Alejandro. Sí, 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 nada menos que Roberto Gachanovsky, que tiene la virtud. Las personas, los seres humanos, tenemos esa tendencia a tener ídolos, ¿no? A tener líderes ídolos. Y eso muchas veces, sobre todo en política y sobre todo en Argentina, ¿no? Todos tienen su ídolo político, su líder político, y eso es como que los ciega, ¿no? Cualquier cosa que haga el líder está bien, lo justifican de cualquier manera, dan vuelta a la tortilla como venga. Y todo lo que hace el tipo está bien, aunque se contradiga de un día para otro. Gracias a Dios, Roberto no ha caído en esa, es bastante muy objetivo, así que nos va a poder dar una opinión muy importante, muy acertada sobre qué es lo que está ocurriendo ahora con Milei, ¿no? Que todo el mundo está tirando manteca al techo como si fuera la gran salvación de la Argentina y del mundo entero, pero me parece que las cosas no son tan así, ¿no? Vamos a esperar que Roberto. Roberto nos cuente, porque la verdad, mirándolo desde afuera, yo estuve Mm. leyendo más o menos los acontecimientos que se fueron dando al paso del tiempo y realmente veo una situación bastante complicada entre los dos personajes. Pero de cualquier manera, Roberto nos puede aclarar cómo se siente y fundamentalmente cómo ve esta situación. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido. Bien, gracias. Mira, yo creo que hay dos partes que vos podés mirar de Milei: el discurso y lo que hace, ¿no? Y dentro del discurso hay partes también para el debate, pero déjame porque el entusiasmo es por el discurso. Ahora, es muy contradictorio con su discurso de campaña lo que está haciendo. Déjame que te dé algunos ejemplos. Un ejemplo que podríamos dar es que él dijo que en la campaña electoral, si antes de subir un impuesto, se cortaba un brazo. Cuando presentó la ley Ómnibus, esta para modificar, en total entre la ley Ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia eran 1034 artículos, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en esa ley, él proponía aumentar de nuevo el impuesto a las ganancias para las personas físicas, proponía extender el impuesto a los derechos de exportación a todos los productos que se exportan, más aumentarle a los derivados de la soja, y proponía establecer el impuesto país para todos los productos que se importaran. O sea que yo te diría que con un brazo ya no le alcanzaba los dos brazos, necesitaba uno más de repuesto, porque
con los dos no le alcanzaba, pero claramente su discurso es contrario a su accionar, o sea, a lo que pidió de entrada, al punto tal que el impuesto país es elevar el nivel de protección arancelaria. Yo pongo un impuesto más alto para todos los productos que se importan, lo que estoy haciendo es cerrar más la economía, que es lo contrario a lo que podría ser o lo que es un discurso de carácter liberal. O, por ejemplo, un discurso, el liberalismo no es solamente decir que los precios tienen que ser libres, qué sé yo, no sé, que el tipo de cambio tiene que flotar, etc. El liberalismo es limitar el poder del monarca, ¿no? Básicamente empieza con esa idea, o sea, limitar el monopolio del gobierno. Lo que él pedía en la ley ómnibus y en el decreto de necesidad de urgencia era que el Congreso le diera facultades extraordinarias por las cuales él podía hacer y deshacer como se le daba la gana sin pasar por el Congreso. O sea, gobernar sin el Congreso los 4 años, porque eran 2 años más de prórroga que pedía. Eso es el antiliberalismo por definición. O sea, no hay el check and balances, ¿no? Uno controla al otro, el legislativo controla al ejecutivo, el judicial controla que las leyes estén acordes a la Constitución, en fin, resuelve los conflictos, pero él iba por otro lado totalmente distinto. De manera que ahí tenés dos ejemplos claros de, como decíamos con José Venegas el otro día, en un space que hicimos, una cosa es el discurso, es el sermón del sacerdote en el púlpito y otra cosa es lo que hace en la vida real, ¿no es cierto? ¿Con qué me quedo? ¿Con el sermón o con lo que está haciendo el sacerdote? Siendo católico no es que tengo problema con los sacerdotes, pero digo, es un ejemplo, ¿no? Y déjame que te dé otro caso que tiene que ver con su posición. Bueno, digamos, con esos dos ejemplos te estoy dando, el otro dejémoslo de lado por ahora. En todo caso, sí, más adelante lo digo. Pero yo te diría, mira, él lo que está haciendo es, desde el punto de vista económico, algo que hizo Duhalde en el año 2002. Licuar el gasto, ellos se llenan la boca con que en enero tuvieron un déficit fiscal cero. Bueno, ese déficit fiscal lo consiguieron con dos mecanismos que son, uno, licuar el gasto público, o sea, subir todas las jubilaciones, los sueldos, los empleados públicos, etcétera, por debajo de la tasa de inflación, y segundo, no pagar los subsidios de la energía. O sea, si yo no pago la tarjeta a fin de mes, la tarjeta de crédito, obviamente voy a tener superávit fiscal. Así que esa es una de las cuestiones. La otra Perdón, es, interrupción. sí, Esas facturas que no se pagaron, ¿hay que pagarlas en el futuro? y sí, se la tenés que pagar a Camisa. Aumentó la deuda con Camisa. Porque, ¿qué Ajá, pasa? claro. Cuando ellos presentan el resultado fiscal, hay dos. Uno que es el resultado fiscal base de vengado, o sea, yo gasto, muestro todo lo que gasté, aunque no lo haya pagado, y está el base caja, que es el gasto que hice, pero que pagué solamente. No pongo el gasto que hice, pero que no pagué. ¿Se entiende? O sea, lo que ellos Sí, muestran es el base caja. Y al presentar el base caja, claro, si vos no pagás, se te achica el gasto. Es obvio, porque estás presentando uno base caja. ¿Se entiende lo que digo? Eh, sí. sí, Otra de las cosas, sí, decime. no. Yo creo que deberíamos empezar, más allá del análisis económico que hoy se discute en la Argentina. Lo que a mí me despertó la inquietud cuando ustedes entran en este debate, la actitud violenta en el diálogo entre ustedes, sobre todo los insultos. Yo querría entrar en ese tema para luego dejarlo de lado si fuera conveniente, para entrar en lo técnico. Pero ¿por qué esta agresividad en el diálogo entre vos y Milei? Yo no tengo, te invito a que busques algún insulto mío en mi ley. No, no, No lo vas a encontrar. no lo encontré, no lo encontré. Encontré insultos hacia tu persona. Mira.
Es una persona que es intolerante, no acepta que otro opine diferente a él, quiere aparecer como el Mesías que va a salvar la Argentina, y cualquiera que le pueda llegar a decir, mira, yo no me arrodillo ante vos, tiene que ser fruto, tiene que ser sometido al escarnio público. Por eso te mandan a esa jauría de trolls como escarmiento para que todo aquel que no se arrodilla ante el Mesías Ujú. va a sufrir el escarmiento en las redes sociales de ser insultado. Ustedes me dicen viejo meado, me dicen resentido, envidioso. Vos podés dar todos los argumentos que quieras. Lo único que vas a recibir son insultos de tipos que te mandan para que otros tengan miedo. No sé si me explico. O sea, Sí, es la política del miedo. O sea, insulto a Kachanovsky, entonces muchos se asustan y no dicen nada, muchos liberales digo. Dicen, no, no, porque me vienen y me insultan, me agreden. Entonces tienen miedo y es el escarmiento. O sea, mirá que a Kachanovsky lo metemos en la hoguera, Torquemada lo mete en la hoguera, para que ustedes aprendan que no hay que oponerse a lo que dice el Mesías. Y yo te voy a decir una cosa, yo me banqué en la época del kirchnerismo, 7 inspecciones de la FIP, tenía programas en América, en PIE, vos te debes acordar, Alejandro, que sí, sí, existía ese canal, sí, te y estoy. nos echaron, cerraron en un acuerdo de ellos, entre el gobierno y Clarín, cerraron el canal. Eh, Inclusive, una vez en un programa de Mariano Grondona, en el año 2008, dije que el Banco Central no tenía las reservas que decía que tenía, y Martín Redrado, que en ese momento era presidente del Banco Central, me mandó una carta documento intimándome a que ratificara o rectificara lo que había dicho. Estoy diciendo, lo que pusimos el pecho en el momento más difícil de la Argentina, con el kirchnerismo, con todo el poder, que no fue ahora, sino que fueron los 12 años de Cristina y Néstor. Él no, él era asesor de Scioli, que lo tenía ahí, ¿cómo se llama? Cuando era Scioli fue candidato a presidente en el 2015, Milei fue asesor económico de Scioli a través de la Fundación Sí. ACER. Pero Ricardo, Acordar, perdón, sí, acordar. Roberto, todo lo que vos contaste, yo pese hace 20 años que no estoy en la Argentina, pese a que estuve hace un rato por ahí, hace meses, pero el fondo de la cuestión técnica no justifica que recibas tantos, eh, es- no sé cómo decirlo, tantas malas palabras, si querés que lo resume así. Eh, Insultos. Milei habla de vos como resentido, dinosaurio, envidioso, con síndrome de Procusto, te insulta. Yo creo que hay que aclarar esta situación, porque de ahí sale el análisis político o económico de decir lo que se quiera. Pero ¿por qué pasa esta situación? No, bueno, de nuevo, porque yo nunca le acepté someterme a sus caprichos. Ahora, los que antes estaban callados están recibiendo ese escarmiento, que son diputados, políticos, empresarios, sindicalistas, no les daban bolilla, ellos no nos insultaban. Ahora se espantan. Bueno, ahora van a ver en qué consiste no opinar igual que Mussolini, vamos a poner de alguna manera, ¿no es cierto? Él no se diferencia en su política de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner inventaba un Mm, enemigo. ¿Quién eh, era el enemigo? No, que él es evidentemente un autoritario que quiere imponerse, como vos decís, ¿no? Quiere imponerse y al que no se somete lo insulta, lo agrede, porque no tiene razones para contraponer. Al no tener una razón, una lógica para contraponer, insulta. Es el modo de cortar el diálogo y no aparecer como perdedor. Y es todo el asunto ese, ¿no? Ahora, pero volviendo al tema económico, entonces la deuda con Camesa hay que pagarla. Entonces, eso que están especulando que en el futuro van a cortar otros gastos para compensar eso y seguir con el déficit cero, o van a aumentar la recaudación, ¿con qué están especulando? Supongo que creen que van a reactivar la economía, que van a ingresar más recursos tributarios
y que lo pagarán en algún momento, no lo sé. O fue esa cosa, porque Javier también tiene un problema que apela bastante a la mentira como argumento, ¿cierto? Entonces, él tenía que mostrar que tenía déficit cero y que era el único que en la historia había conseguido que de un mes a otro bajaba el déficit fiscal de 6 puntos de PBI a 5, a 0. Y bueno, viste, por ahí viene por ese lado, por un problema más psicológico que por un problema de estrategia económica. No sé si soy claro. Sí, 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 me parece que Este, está claro que es pura propaganda, porque está clarísimo que el déficit cero es dibujado en el sentido de que no es un déficit cero sano, ¿no? ¿Qué parte juega la recaudación impositiva? En enero la recaudación impositiva parece que subió en términos de que fue superior a la inflación, ¿no? En febrero no. parece que fue un poco, Ah, ¿no? ah, en febrero, perdón. En febrero Fue un cayó en poquito por términos debajo. nominales. Cayó en términos nominales un 6% respecto a enero. O sea que en Sí, términos reales cayó aproximadamente un 26%, 26, estoy haciendo un número redondo, ¿no? Porque es tasa compuesta. Pero 20 y sí, pico por sí, ciento en términos reales. Ahora, déjame que te sí, agregue un dato. sí, dale. El cuarto impuesto más, mira, los impuestos que más recaudaron fueron el IVA en primer lugar, Sí, ganancias en segundo lugar, tercero, aportes patronales sobre la nómina salarial, lo que pagan los empleadores por los empleados que tienen, y sí. en cuarto lugar el impuesto país. Ahora, vos te podés imaginar que ese impuesto país, que es nefasto, si llega a tener tal relevancia, no lo sacás más. Sí, Yo te claro, puedo hacer no, un olvídate. listado de impuestos en Argentina que empezaron como transitorios y nunca más salieron. Ah, sí, Tengo un obvio. largo No, no, listado. olvídate. Sí. Ahora, me sigue preocupando el tema este de la presión impositiva, porque me parece que la presión impositiva, los impuestos hacen el corazón de la economía de mercado. Y acá tengo una nota de Daniel Stico, donde dice, hace un par de días atrás, donde dice que la recaudación tributaria aumentó un poquito por debajo de la inflación. No me cierra, porque como vos En decís, para mí la febrero, recaudación tributaria cayó un 20 en y pico por febrero, ciento. Sí, sí, acá dice, el título es así, la recaudación tributaria de febrero aumentó 240,9% por debajo de la inflación. Esto es una nota de Daniel Stico del 1 de marzo. No, no me cierra, sí, me pero la esto es lo que mandó. publicó. ¿Eh? Yo no comparto, porque además ni siquiera se entiende muy bien la nota lo que quiere decir, cómo llega el número. Pero Sí, bueno, sí, no, a mí hablen tampoco me con cierra, él. por eso. No, No, a sí, mí, no. Es más, me lo mandó, lo leí, le dije, mira, ahora estoy por salir para a una reunión. Lo volví a leer y dije, la verdad es que no entiendo qué me quiere decir esa nota. Y me dio una explicación donde él finalmente me termina reconociendo que hay una licuación del gasto, perdón, porque sí, él lo que hizo fue un análisis del resultado fiscal más que de la recaudación, me parece. O yo me estoy sí. equivocando. No, no, sí, sí, puede ser, sí. Eh, claro, porque a mí lo que me preocupa es a ver, si la recaudación tributaria en porcentaje del PBI o de la actividad económica sube, eso es mortal para la economía. Es mortal para la economía que la presión impositiva suba en relación a la actividad económica. ¿Eh? Por supuesto. Entonces, este Lo es ideal sería que cobres cada vez menos tasa impositiva y gastes sí, lo que tenés que gastar de acuerdo a un estado mínimo, pero que tiene que existir. eh, Otra de las grandes contradicciones que tiene, ¿no? Entre el sí, anarcocapitalismo y el liberalismo limitado, o miniarquismo, como le dicen ahora, ¿no? Ujú. Que es un sí. liberalismo clásico. Yo veo que Ajá. ustedes están analizando el tema de la economía. A mí me preocupa, y disculpen si soy un poco exagerado, pero en este momento importan más los agravios que está teniendo Milei con el caso de Kachanowski, particularmente, eh, una forma de descalificar a las personas que consideran de alguna manera que no están de acuerdo con su plan económico.
¿Estás de acuerdo con esto, Roberto? Que hay más de una antipatía entre ustedes, pese a que alguna vez fueron amigos, que en verdad entrar en un análisis concienzudo del plan económico. En realidad, a mí me preocupa más el carácter y el comportamiento Eso, autocrático de eso, Milei que los errores que puede cometer en materia de política económica. eso es lo que me Por preocupa eso a en mí. algún momento yo te estaba insinuando que para mí es un populista como Cristina Kirchner. ¿Eh? El populista que hace, inventa un enemigo. Cristina Kirchner inventó que el enemigo era el Fondo Monetario Internacional, que el enemigo eran los grupos concentrados, que el enemigo eran los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y ella venía a salvar al pueblo de esos enemigos, ¿correcto? O sea, ella se presentaba como la Mesías que venía a salvar Sí, sí, sí. al pueblo de los enemigos. Ujú. Milei hace lo mismo. Lo que pasa es que lo sintetiza en casta. Ahora, ¿qué es casta para Milei? Para Milei, casta, yo llegué a esta conclusión, es todo aquel que no está conmigo es casta. Todo aquel que está conmigo y me obedece no es casta. O sea, no es casta este o aquel o el político, lo que sea. Vos fíjate que ni siquiera tiene dentro de su gobierno eh, ministros, digamos, las primeras líneas, no es liberales. La única que podríamos definir como liberal de alguna trayectoria liberal es Diana Mondino. Ahora, fíjate que lo tiene bueno, obviamente ahora lo incorporó a Scioli, que fue vicepresidente de Néstor Kirchner, fue 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue embajador de Argentina en Brasil. Brasil. ¿Mm? Muy bien. Lo tiene como secretario, supersecretario de Turismo, Medio Ambiente y Deportes. Lo tiene a Guillermo Franco, a quien le tengo un aprecio personal, lo conozco desde hace mucho, etcétera. Guillermo Franco viene de la época de Manrique, del Partido Federal, pero Guillermo Franco fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando era era gobernador Scioli. Y acaba de salir para ir con Milei de el BID, donde fue nombrado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa en el BID como representante de la Argentina. Ya te Mm. estoy dando 2 ejemplos de 2 kirchneristas que están dentro de sus primeras líneas. Sí, sí, sí. Después tenés a Patricia Bullrich, que viene del PRO. El ministro de Economía, que es este hombre, ¿cómo se llama? Caputo, Caputo. viene del PRO. Vos mirás, todos, no hay un liberal ahí adentro. Y para eso él, si vos ves los insultos, hay una foto donde yo estaba tomando un café con Patricia Bullrich, porque me había llamado para charlar, estoy hablando del año 2001, 2002, por ahí, y 2001 creo. Y entonces decía que yo estaba buscando un puestito para eso. Y ahora se termina abrazando con Patricia Bullrich como ministra. Bien. Entonces, por eso te digo, tiene cierto grado de cinismo su comportamiento, ¿no? Sí, sí. Además, su personalidad de estar buscando la agresión la gran parte del tiempo de una negociación, de una conversación, de un acercamiento. Hay siempre una agresión en el medio. Eh, ¿A dónde nos va a llevar esta situación personal del presidente? Y ahí hay que ver cómo termina desde el punto de vista. El plan económico de él va a depender de que el Congreso le apruebe las leyes. Y Claro, por para supuesto. eso va a tener que tener cierta relación cordial, por lo menos, con los legisladores y con gobernadores, como para poder obtener un mínimo de leyes de reformas económicas básicas. De manera que ahí está el gran interrogante, porque si vos le decís al Congreso que es un nido de ratas, después va a ser bastante difícil que te aprueben las leyes, ¿no? Eh, a ti, como profesional de la economía y un hombre avisado en lo político, ¿cómo evaluás el cierre de la agencia TEDAL?
No, yo creo que Telam no tiene por qué existir, y menos hoy en día con todos los medios de comunicación que hay, ¿no? Pero ¿por qué entonces hay tanta polémica? Porque yo estoy de acuerdo contigo, y la verdad que no sé para qué, pero ¿por qué Tampoco él sé para qué empezó sacan por a ahí? siete. ¿Por qué él empezó por ahí? Por algo él empezó por ahí, porque hay tantas cosas No. para tocar en la economía argentina, para mejorarla. Bueno, pero esa porque debe ser la más sencilla para la que menos obstáculos legales tenía para cerrar. Vamos a colocar. Vamos Sí, a la más tener, sencilla, y yo creo que también hay otro tema. Él es un excelente propagandista, por eso llega a presidente y por eso llega a convencer a todo el mundo de que es eh, hacerse famoso en todo el mundo. Es un excelente propagandista, hay que reconocerle esto. Entonces, él sabe que organismos como Telam patean en contra de él, por eso es que los quiere borrar. Con su carácter autoritario, lo primero que se le ocurre es borrar cualquier disidencia. Yo o creo que sea eso que, también tiene que o sea Ujú. que se va a enojar con cualquiera que piense distinto a él. Lo que le importa a él seguro. Por es, supuesto. Es así, ¿eh? Eso ajá, es por definición. Mira, yo lo conozco Sin duda. mucho, personalmente. Él me eso es, llamaba a mi casa los sábados a la tarde y hablábamos y yo le decía, mira, esta no es la forma de... Él es un paracaidista dentro del liberalismo. Alejandro, que también viene de hace mucho en el liberalismo, no existía este No, chico no. Yo me enteré dentro que del existía mundo hace liberal. 6 años. Yo me enteré que existía Milei hace 6 años. Hasta hace 6 años no había escuchado hablar de él. Y bueno, sí, a ver, este tema yo lo vengo luchando en soledad prácticamente. Alejandro puede dar fe, que lo vengo Sí. dando en soledad. José Venegas también, bueno, Alejandro también se opone, pero los liberales hasta tienen miedo, amigos liberales tienen miedo de hablar por miedo de la jauría en las redes sociales a que lo insulten. A eso le exactamente. tienen miedo. Sí, 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 Si yo me sí. banqué 7 inspecciones de la firma y me banqué a los K, ¿te pensás que le voy a tener miedo a unos mocosos que están detrás de la computadora insultándote con un nombre fake? No, para nada. Bien. Para nada me voy a aceptar alguna cosa Bueno, así. bueno, Alejandro, redondea, por favor. Bueno, nada, nada, muy bueno todo. Muchas gracias a todos. Muy buena la explicación económica. Y como digo, ¿no? Por suerte hay gente como Roberto que no se deja llevar de las narices por los líderes, por el fanatismo y podemos ver las cosas con un poquito más de objetividad. Porque yo, la verdad, estoy sorprendido, no solamente estoy sorprendido de la incoherencia entre lo que Milei está haciendo y el discurso con el que vendió, sino que además estoy sorprendido de cómo un montón de gente que yo creía que eran grandes académicos, grandes intelectuales, están dando vuelta a la tortilla en el aire para justificar lo injustificable. Es de loco, ¿no? O sea, eh, sorprendido porque gente que se suponía, como él, insisto, ¿no? Que se suponía que eran grandes académicos, gente muy racional, gente muy lógica, de golpe tiran cualquier argumento con tal de justificar, intentando justificar la vuelta de tortilla en el aire que hizo Milei entre el discurso y la realidad, ¿no? Vos Es recordarás asombroso. eh, en la presentación de un libro de él, uno de estos que cree que es académico, yo digo que no es tan académico como muchos creen, Obviamente pero que no. dejemos de lado ese Ahora se da tema. cuenta. eh, Milei dijo, y lo insultó de arriba abajo a Ricardo López Murphy. Sí, Vamos a estar de sí, acuerdo, ¿no? Porque es una cuestión absolutamente. técnica. Tema Ujú. de si puede haber o no puede haber, o tiene que haber o no tiene que haber Banco Central y lo que es, ¿cómo se llama? El seniority, que es una cuestión técnica que la mayoría de la gente no lo conoce, pero lo insultó de arriba abajo. Y este señor que se consideró un académico, se quedó callado la boca, no dijo nada. Yo si hubiese estado en ese lugar, le hubiese dicho, mira, Javier, yo vengo acá a una presentación académica, me parece que no corresponde a este tipo de actitudes con una persona que también tiene su trayectoria, etcétera, etcétera. Pero no, cuando te chupan las medidas y todo el tiempo y te halagan, parece que el ego se te agranda y entonces dejas pasar cualquier cosa, ¿no? Cacha, No, no, he leído por ahí una frase que me gustaría repetirla para que ustedes me den, vos también, Ale, este, la leí y me sorprendió porque no lo había pensado en esto, que en sus 10 puntos que estableció en su discurso,
Milei no habló de educación, de la pobreza que vive el país y de la justicia. ¿Algún factor significa, alguna razón tiene para que de estos temas no se hable? No, a mí me parece que él se concentró en las propuestas económicas e incluyó una que no es económica, que es la reforma política. Pero son 10 puntos que en líneas generales son compartibles. Por ejemplo, el derecho de propiedad, punto número 1. El respeto de la propiedad es inviolable. No hacía ni falta ponerlo, porque está en la Constitución Nacional. Vamos a repetir lo mismo que dice la Constitución Nacional, ¿sí? El resto, bueno, son compartibles, salvo el 9 de la reforma política. Yo creo que Argentina necesita una reforma política, pero no es el momento de ponerse a discutir esto. Pero no metió el tema de educación y cuál es más, me dijiste justicia o algo así. Sí. Yo creo que, bueno, porque para limitar, ¿no? Porque en realidad lo que él está buscando es, ¿qué le dijo a los gobernadores? Hagamos el 25 de mayo el gran pacto nacional o pacto del 25 de mayo, pero previamente vayan a la Casa Rosada, se juntan con el jefe de gabinete, el ministro de Economía y y no me acuerdo qué otro funcionario más, y me firman la ley ómnibus y el DNU, como paso previo al acuerdo del 25 de mayo. O sea, y le dice, bueno, en ese caso, si firman eso, va a haber un alivio para las provincias, un alivio económico. Entonces firmamos después el pacto del 25 de mayo o de mayo. Lo que está haciendo es la extorsión típica de la política. Te doy plata a cambio de votos, de que me vote lo que yo necesito. Querido amigo Alejandro, cerrá vos. Bueno, nada, como digo, ¿no? Por suerte tenemos a Roberto Kachanowski que puede decir las cosas con más objetividad que todos los académicos a los que se les cayó la careta y están tratando de justificar lo injustificable. Así que muchas gracias y nada, muchas gracias a vos, Agustín, y nos vemos en la próxima. En la próxima. Y que la pasen muy bien. Roberto, te mando un abrazo y Gracias, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Alejandro, un Hasta abrazo. luego. Abrazo. Chao. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para las horas sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.